Saludos desde la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, en Japón. ¿Quién se puede imaginar a cientos de japoneses viajando en barco hace exactamente 400 años a las tierras y a la cultura desconocida de México y España? ¿Por qué muchos españoles llevan el apellido Japón? ¿Qué impulsó a algunos jóvenes japoneses a dejar su tierra para iniciar su propia lucha como humildes trabajadores del campo en Sudamérica? ¿Creería usted que un sencillo estudiante japonés tendría la idea de viajar en estos tiempos desde México hasta Perú en autobús? ¿Qué riqueza puede encontrar una joven japonesa vendiendo frutas en las calles de Centroamérica? ¿Qué puede animar a un japonés a recorrer desde Argentina hasta Alaska en bicicleta? Les invitamos a ver un poco de la historia de estos viajeros japoneses, otras miradas en el horizonte. Hace exactamente 400 años, un gran grupo de japoneses viajó hasta el mundo hispánico con un ambicioso plan para buscar relaciones comerciales, técnicas para explotar la plata, armas, misioneros cristianos, relaciones diplomáticas. Les voy a explicar muy brevemente la historia de la embajada de Hasekura Tsunenaga. Exactamente hace 400 años, o sea, 1613, día 28 de octubre, este barco, Galeón San Juan Bautista, zarpó, o sea, salió del puerto Tsukinoura con destino a la Nueva España. Aproximadamente 180 japoneses y españoles iban unidos en la misión, al mando del samurái Tsunenaga Hasekura. Primero, los miembros, el representante de parte de Date Masamune fue embajador Hasekura Tsunenaga. Y también para esta embajada hubo otro representante de parte de Shogunato de Tokugawa, Fray Luis Sotero. Y otros comerciantes japoneses de parte de Daimyo Date Masamune, más o menos 130 japoneses. Y por otra parte, Fray Luis Sotero y también el general Sebastián Vizcaíno, que fue enviado de parte del virrey de la Nueva España. Y otros misioneros, tanto españoles como portugueses. En total, el lado de la porción de japoneses a 150 japoneses y más entre 20 o 30 religiosos o misioneros españoles, tanto portugueses. En total como 180 personas. Luego de 3 meses de viaje, en enero de 1614, la delegación arribó al puerto de Acapulco, en la Nueva España, es decir, en lo que hoy es México. En aquel entonces, como saben ustedes, que la Nueva España era colonia de la corona española. Y después la embajada se fue con destino a España hasta Roma para entrevistarse con el Papa Pablo en Roma. Algunos de los viajeros japoneses fueron bautizados en México y se quedaron allí. Otros siguieron su misión y llegaron a Europa, donde se entrevistaron con el rey Felipe III y con el Papa Pablo V. ¿Con qué objeto? Será para, número uno, para establecer las relaciones comerciales de parte de señor feudal, daimyo, Date Masamune, más que nada primero, para establecer el contrato de intercambios comerciales con la Nueva España, tanto con la corona española. En aquel entonces, como saben ustedes, que Japón estaba en la época de guerras entre los señores feudales.
Y más que nada para ellos necesitaban las armas. Entonces, desde el punto de vista de armas, los españoles, tanto como portugueses, estaban muy avanzados. Y además, la corona española ocupaba número 1 en el campo de comercios. Luego de 7 años, la misión regresó a Japón. La situación había cambiado. El país oriental rechazaba el cristianismo. No había más interés en establecer relaciones. Sin embargo, aquel primer acercamiento ha tenido un gran significado en la historia de estos países. Pero por otra parte, hubo gran problema Bueno, de evangelización cristiana. Porque 1549 llegó a Kagoshima un misionero jesuita. Simplemente este misionero era español. Se llama Francisco Javier, junto con otros compañeros, cosmeditores algunos. Ellos vinieron a Japón para realizar evangelización cristiana. Pero en aquel entonces el gobierno de Toyotomi Hideyoshi y tanto Tokugawa Ieyasu y su hijo Tokugawa Hidetada, ellos no estaban de acuerdo totalmente de hacer evangelización cristiana al territorio de Japón. Aunque la embajada de Hasekura fue el primer contacto diplomático formal, ya Japón se había encontrado con el mundo hispano de diferentes maneras. Hubo una delegación, o llamamos embajada de los jóvenes, 4 jóvenes. Se llama Tensho Kenwo Shounen Shisetsu. Una misión de 4 samuráis jóvenes en la época Tensho, organizado por padre visitador jesuita, se llama Alejandro Bariñano. Este padre, el padre visitador de parte de Roma, visitó a Japón para averiguar cómo es país. Es un buen país para realizar evangelización cristiana. Entonces, visitando varios lugares de Kyushu, sobre todo, visitando a los señores feudales cristianos, Kiristan Daimyo. Entonces, cuando iba a volver a Roma, el padre visitador Alejandro Bariñano organizó una misión de los jóvenes, 4 jóvenes, llamados Ito Mancho, Chijiwa Miguel, Haramaru Chino, 4 jóvenes de los parientes de los señores feudales cristianos en Kyushu. Esta embajada de los jóvenes, saliendo de Nagasaki y pasando por los países asiáticos y llegando a Portugal y España, y pasando a España, finalmente ellos tuvieron audiencia con el Papa en Roma. Pero cuando regresaron, cuando volvieron a Japón, fue bajo la época de Toyotomi Hideyoshi, entonces ya estaba prohibido totalmente la religión católica. Y posteriormente sucedió un gran acontecimiento en Nagasaki llamado 26 mártires, o sea, 26 cristianos, tanto españoles, portugueses y japoneses, fueron crucificados en Nishisaka no Oka, en Nagasaki. Se pueden encontrar las huellas de aquella expedición de muchas maneras. En el apellido Japón, que llevan muchas personas en el sur de España, o en la misteriosa presencia de personajes japoneses en la historia de México. Todos los miembros de la Hasekura, todos no habían vuelto a Japón. Algunos miembros se habían quedado ahí. Por ejemplo, la embajada, un grupo reducido de la embajada de Hasekura, llegando a España, pasando a España, y fue hasta Roma. Y cuando regresó a una ciudad, Coria del Río, que está al largo de Río Guadalquivir,
Y entonces algunos miembros ya se habían casado con las chicas de Corea del Río. Y también en la Ciudad de México, en Madrid, en la Ciudad de México, en Acapulco, también ciertos japoneses, miembros japoneses, habían quedado. Es una historia muy curiosa. La Corea del Río, que a lo largo del río Guadalquivir, entre los ciudadanos, entre 800 o 900 ciudadanos, tiene apellido Japón. Juan Rodríguez de Japón. Tiene apellido Japón. Eso significa que ahí quedaban algunos miembros japoneses de la embajada de Hasekura, ¿no? Del pueblo, de la ciudad del Corea del Río, todos se sienten orgullo, ¿no? Teniendo apellido de Japón. En esa época, o sea, cuando llegaron los embajadores de parte de Japón, en la ciudad de Guadalajara, en aquel entonces era capital de Nueva Vizcaya. Ahí, en la ciudad de Guadalajara, vivía algunos japoneses. Entre ellos, más importantes, uno se llama Luis de Encío. Luis de Encío. Originalmente él es de cerca de Sendai. Era samurái. Pero nosotros no sabemos exactamente con qué razón él fue a Guadalajara, de Nueva España. Y este Luis de Encío es un hombre bautizado, ¿no? Cristianizado. Y posiblemente él se casó con una chica indígena, se llama Margarita, y cuya hija, posiblemente años posteriores, se casó con otro joven japonés, se llama Juan de Páez. Este japonés es muy curioso. ¿Por qué? Porque tiene una historia muy rara, muy curiosa, porque él era huérfano, o sea, no tenía padre ni madre. Entonces lo criaron por los jesuitas españoles portugueses. Entonces le enseñaron la lengua, filosofía y cultura. Y posteriormente, cuando tenía 10 años, trasladó a la Nueva España y ahí empezó a vivir en la ciudad de Guadalajara. Cuando tenía 10 años, Posteriormente, con el señor Juan de Páez, que tenía conocimiento de lengua y también era muy intrigante. Finalmente, él se dedicó como mayordomo de la catedral capitana de la ciudad de Guadalajara. Imagínense que en aquel entonces, ahí en la ciudad de Guadalajara, en la época virreinal, vivía ciertos japoneses vivían. España, México, Japón y otros países recuerdan aquellos primeros acercamientos entre tres continentes. ¿Qué ha representado aquella expedición? Después de una serie de intercambios diplomáticos, finalmente en 1888 pudo celebrar un tratado, se llama Tratado de Amistad, de Comercio y la Navegación entre México y Japón. Esto fue un tratado en términos totalmente de igualdad. Con este empezaron a enviar los inmigrantes japoneses, no solamente a México, sino también a otros países sudamericanos, tanto Perú, Bolivia, Argentina y Brasil. Otra cosa importante es, después de la Segunda Guerra Mundial, si digamos desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas entre Japón y México, así empezaron nuevamente los acontecimientos históricos en la época virreinal, Nueva España, y en la época de Meiji, y así empezaron relaciones diplomáticas entre México y Japón. Primero, Tratado de Libre Comercio y actualmente Asociación de Cooperación Económica entre Japón y México, y también intercambio
tratado de cultural entre Japón y México y también intercambio estudiantiles entre ambos gobiernos de México y Japón. Para recordar la expedición japonesa, entre el año 2013 y 2014 se realizan cientos de eventos en España, México, Japón y otros países. Precisamente nosotros hemos celebrado 400 aniversario de la embajada de Hasekura Tsunenaga. En este momento, en la actualidad, están celebrando algunos eventos en España, en México, más o menos en el mes de octubre o noviembre, cuando mucho. Aquí, en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, aquí celebramos 400 años de la embajada de Hasekura Tsunenaga. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la fecha de llegada de embajada a la Nueva España fue 1614. Día 25 de enero de 1614, invitamos a los investigadores o especialistas de España o de México para celebrar simposio internacional o seminario internacional. Gracias por acompañarnos a descubrir estas historias y aventuras de personas diferentes, viajeros japoneses, otras miradas en el horizonte. Para leer el texto completo de este trabajo, pueden visitar nuestro blog, Comunicanda. En la pantalla aparecen nuestros datos. Muchas gracias por su atención. Les saludamos desde Japón. Yusaku. Haryong, Shohei. Saki. Yoshio. Silvia. Hasta luego.